Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por seguir estudiando el Evangelio de Lucas, uno de los libros más especiales porque relata la vida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos examinando paso a paso. Pero una de las cosas que llama la atención en el libro de Lucas, tanto como en Mateo, como en Marcos y como en Juan, en todos los evangelios notamos permanentemente lo que ocurre cuando el Señor Jesucristo tiene ciertos encuentros con algunas personas, con algunas personas que cambian y transforman la vida de esas personas. Es decir, desde el momento del encuentro con Jesús, las cosas son diferentes en lo sucesivo en todo lo que es su vida. En cuanto a sus proyectos, planes y propósitos son transformados para poder seguir y hacer la voluntad del Señor Jesucristo. El encuentro que tuvo Pedro con el Señor Jesús, hubo varios encuentros, ¿verdad? Pero aquel de la pesca milagrosa es significativo y es singular por lo que produjo en la vida de Pedro, es decir, por los cambios y las transformaciones que se vieron en su vida y cómo desde ahí en adelante Pedro comenzó a caminar con el Señor Jesucristo de una manera distinta. Este encuentro fue seguramente inolvidable en la vida de Pedro y siempre durante toda su vida él estuvo recordando ese momento donde el Señor Jesucristo produjo un milagro extraordinario, pero eso reveló al mismo tiempo el carácter de la persona de Jesús y reveló también cómo ese incidente sirvió para que Pedro fuese llamado a un ministerio especial. Pedro nunca había conocido a Jesús hasta ese momento como lo hizo en el mar de Galilea, en la barca donde él estaba pescando junto con el Señor Jesucristo. La visión de Pedro fue aclarada a tal punto que pudo ver a Jesús como jamás lo había visto. Abrió su entendimiento Dios por su espíritu y vio al Dios encarnado junto a él en una barca. Eso se deduce de lo que pasó porque dice, viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, versículo 8, capítulo 5 de Lucas estoy leyendo, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es evidente que algo pasó en su vida, en su corazón, porque tuvo una visión de Jesús como nunca antes la había tenido. Y esto, a su vez, trajo un cambio radical en su vida, un giro en sus decisiones y una determinación de seguir al Señor hasta el día de su muerte. Al considerar este encuentro de Pedro con Jesús, podemos observar que el episodio de la pesca milagrosa, como se le conoce comúnmente, no está centrado en el milagro propiamente tal, sino en la respuesta que Jesús recibe de parte de Pedro. Eso es como la línea conductora, el pensamiento que tenemos aquí del versículo 1 al versículo 11 del capítulo 5 de Lucas. No está centrada en el milagro, sino está centrada en la respuesta que Jesús recibe de parte de Pedro. El milagro es una especie de ilustración que descubre verdades espirituales más profundas. 3 son las reacciones de Pedro ante Jesús. La primera está marcada por la obediencia, la segunda por la humildad y la tercera por la determinación. Obediencia, humildad, determinación. Echar las redes es respuesta de Pedro a la palabra de Jesús. Postrarse delante de Jesús, caer de rodillas delante de Él, en respuesta a la persona de Jesús y dejarlo todo para seguirle en respuesta a la misión de Jesús. Noten cómo la obediencia está relacionado con la palabra de Jesús. Pedro obedeció a lo que Jesús le dijo. La humildad o la humillación que Pedro experimentó en ese momento está relacionada con la respuesta a la persona de Jesús, es decir, a la persona que tenía delante de él, lo que produjo una mirada en contraste para su propio corazón y ver cuál era su gran necesidad del Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y lo tercero es la determinación de dejarlo todo para seguirle en respuesta a la misión de Jesús, es decir, a lo que Jesús dijo en el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, cambió completamente sus planes, pero Pedro reaccionó correctamente ante eso y lo dejó todo y le siguió. Pedro entonces muestra el camino
a una respuesta fructífera al llamamiento y presencia de Jesús. Deberíamos entonces considerar sus respuestas con especial atención. Y eso es lo que yo quiero que hagamos en estos minutos que nos restan del estudio bíblico. Considerar las respuestas de Pedro en atención a la palabra de Jesús, a la persona de Jesús y a la misión de Jesús. Esto es lo que va a mostrar cuáles son las características de un verdadero discípulo, de un hombre, de un aprendiz, como implica la palabra, de un hombre que está dispuesto a ser enseñado por el Señor, está dispuesto también a permanecer bajo los pies del Señor siempre, constantemente, porque esa es la posición que adquiere un discípulo, escuchando y obedeciendo a su maestro. Y es una persona también que está dispuesto a hacer lo que su maestro, su Señor, le ha encomendado en cuanto a su misión. Estas tres cosas son las que aparecen aquí en el capítulo 5, versículos 1 al 11. Primero, vamos a ver la obediencia a la palabra del Señor. Esa es la primera característica de un verdadero discípulo. Obediencia a la palabra del Señor. Versículos 2 al 5. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La primera característica de un verdadero discípulo, ejemplificada por este encuentro que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo, es la obediencia a la palabra del Señor, el reconocimiento de la necesidad de ser enseñado. Un discípulo es una persona que entiende, que es consciente, que tiene una necesidad profunda en sí mismo, que es de ser guiado, de ser enseñado. En este caso, por supuesto, un discípulo cristiano por el Señor. Pedro era un pescador avezado, como bien sabemos, un hombre con mucha experiencia, mucha expertise en el oficio de pescador. Un hombre de mar, podríamos decir. Sin embargo, se dejó guiar por una persona que no era un experto en el oficio, como era un maestro, en el caso del Señor Jesucristo, que tenía un oficio de carpintero y que ahora estaba apareciendo, recién haciendo su manifestación pública, su aparición pública como un gran rabí, como un maestro, como aquel que enseñaba como quien tiene autoridad. Pedro, sin embargo, no cuestionó, no le vino a decir: Señor, ¿por qué tú me dices, oh maestro, por qué me dices esto cuando tú eres un maestro? Pero yo soy pescador, yo soy la persona que tiene la capacidad y las cualidades necesarias para este oficio, desde mucho tiempo que estoy trabajando en esto. No fue cuestionado lo que el Señor Jesucristo le dijo cuando Él le dijo: echad las redes. Confió, aunque con escepticismo al principio seguramente, que aquel que le estaba pidiendo que echara la red no era un simple maestro. Y aquí vemos la primera evidencia de que Pedro estaba abriendo los ojos de que había algo más en el Señor Jesucristo. No solo porque había visto que Él tenía autoridad, sino que ahora Él estaba dispuesto a que esa autoridad de Jesús se manifestara en Él como un discípulo. Pedro ya había visto cómo Jesús había demostrado tener autoridad sobre las enfermedades. Recuerdan que sanó a su suegra. Sobre los espíritus demoníacos, porque Pedro le vio que exorcizó a algunas personas, es decir, los liberó de los espíritus inmundos. De tal manera que cuando le pidió Jesús que echara la red una vez más, aunque era totalmente absurdo desde el punto de vista de la lógica de la pesca, porque pescaban en la noche, no en el día, porque habían pescado toda la noche y no habían pescado nada, de tal manera que era una cosa de sentido común, decir: es imposible, mira, nosotros hemos pescado en esta misma zona y no hemos encontrado nada. Sin embargo, cuando Jesús le pidió que echara las redes, una vez más, Él lo hizo. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí está la palabra de Jesús. Echad vuestras redes para pescar. Una vez más, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas
en tu palabra echaré la red. Y eso es lo que hace un discípulo realmente. Señor, si tú lo dices, aunque a mí me parezca de poco sentido, de poca lógica, yo lo voy a hacer. Hay una disposición en él de obedecer a la palabra del Señor. Siguió Pedro la dirección que el Señor le planteó. Nosotros también deberíamos estar dispuestos a seguir la dirección del Señor, aunque a primera vista parezca una tarea difícil e infructuosa. Aunque parezca fuera de toda lógica, debemos obedecer la guía del Señor conforme a su palabra, porque ¿cómo conduce el Señor a su pueblo en el día de hoy? A través de su palabra. ¿De qué otra manera? A través de su palabra. No hay otra forma de saber cuál es la guía y la dirección que el Señor tiene para nuestras vidas, porque no es a través de una experiencia mística que sabemos cuál es la voluntad de Dios, sino a través de lo que Dios ha revelado en su palabra claramente. Y entonces al oír la voz de Dios, entonces al ser expuesto a una enseñanza o a un sermón escritural, ¿qué es lo que debiésemos hacer nosotros? Obedecer. La palabra no está para darnos información solamente, sino para conducirnos conforme a la voluntad del Señor. Y eso es lo que Pedro estaba, o lo que Jesús estaba haciendo con Pedro, quiero decir. Echar las redes. Y Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabe, Señor? Yo no encuentro que sea lógico, pero más allá de eso, yo voy a obedecer tu palabra. Jesús es el guía infalible. Jesús es el guía infalible que nos conduce conforme a su plan y su propósito. ¿Y dónde revela su plan y su propósito? En su palabra. Él está dirigiendo a Pedro hacia una tarea mucho más fructífera y trascendente que la pesca de peces. Esto es interesante. Por eso digo que no está centrado el milagro, todo el párrafo en el milagro propiamente tal, sino que está centrado en el hecho de que el Señor está produciendo cambios en ese momento en el mismo corazón de Pedro para de ser pescador de peces se ha transformado en un pescador de hombres. Pero para eso, primeramente necesita que Pedro manifieste en su vida, en sus reacciones frente a lo que el Señor le pide, una obediencia y una sumisión. Del mismo modo como Pedro, nosotros debemos ser sensibles, y ahí está la palabra clave, a la guía del Señor por su Espíritu que habla a través de su palabra para tomar la senda que Él ha establecido. Debemos ser sensibles. No se trata de acumular pensamientos, acumular conocimientos simplemente, sino obedecer a lo que Él ha dicho. Un verdadero discípulo es aquel que reconoce que necesita ser guiado por el Señor. Eso es lo primero que debe haber en nuestro corazón. Un aprendiz, una persona que se pone a los pies del Señor y dice, Señor, habla porque tu siervo oye, Señor, guíame, condúceme, Señor, yo no soy capaz ni suficiente en mí mismo para saber cómo actuar, cómo reaccionar, cómo vivir en esta vida. Necesito permanentemente tu guía. Y obviamente la guía del Señor es por medio de su palabra. Un verdadero discípulo es aquel que entiende y acepta que no sabe cómo conducirse en este mundo y requiere cada día de la guía y la dirección de la palabra de Dios. Debemos ser conscientes de esto. De lo contrario, podremos surcar aguas peligrosas que nos lleven lejos del puerto al cual estamos navegando. Podemos tener un propósito, nosotros vamos hacia allá, un plan predeterminado. Sin embargo, si no escuchamos cada día la palabra de Dios, si no estamos dispuestos a obedecer consistentemente aquello, entonces, obviamente, vamos a ir por caminos equivocados. Podemos tener una percepción de lo que significa ser cristiano, quizás una comprensión tradicional de lo que significa ser un creyente. Bueno, yo tengo que reunirme, yo tengo que ir, juntarme con los demás, yo tengo que orar de vez en cuando, yo tengo que leer la Biblia de vez en cuando y entonces estoy listo. Eso no es así. No es así. Podemos decir que amamos al Señor, pero ¿cómo se evidencia que amamos al Señor? El Señor lo dijo, porque guardan mi palabra. Porque aceptan la dirección del Señor sobre sus vidas. Un verdadero discípulo es aquel que recibe con gozo la palabra de Dios y está dispuesto a ponerla en práctica. Pedro estaba dispuesto a ir donde Jesús le llevara.
tenía su barca en las orillas del mar de Galilea, estaba remendando las redes, preparando su apero para a la noche volver otra vez a hacerse a la mar, a seguir con la tarea que siempre había hecho. Pero Jesús le dice, mira, echa un poquito más adentro, empuja un poquito más adentro la barca, la usa como un púlpito, recuerdan que vimos eso, y entonces después le dice, ahora boga mar adentro. Pero Pedro no tenía eso en su plan y sus propósitos. Seguramente en sus planes y sus propósitos estaba ir a su casa, comer un poco, dormir, descansar un poco de la larga faena de la noche y volver posteriormente a continuar con la tarea. Pero Pedro es dócil, hizo ese extraordinario porque es un hombre, y más adelante lo vemos en su carácter, la forma en que reacciona, era un hombre que tenía reacciones muy fuertes, muy radicales. Sin embargo, es dócil a la palabra de Jesús. Es enseñable, es sensible a la palabra de Dios. No resbala la palabra, sino que penetra profundamente su corazón. La respuesta de Pedro se basa únicamente en la palabra de Jesús. Eso es lo que dice el versículo 5. Mas en tu palabra echaré la red. El conocimiento de su profesión le decía que no había ninguna posibilidad de conseguir una buena pesca bajo aquellas circunstancias. Sin embargo, Pedro sabía al parecer lo suficiente sobre Jesús, y eso es lo que se implica. Sabía lo suficiente sobre Jesús como para poner este conocimiento por encima del suyo. Si el Señor lo dice, yo lo acepto. Tal como David dice en el Salmo 16, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Pedro estaba entendiendo que Jesús no solo era el maestro, sino era el Señor, el que daba órdenes, el amo, el dueño de su vida, de tal manera que él las iba a aceptar aun cuando fuera contrario a su experiencia. Pedro entendió que todo depende de quién está al mando. Y cuando es Dios hecho hombre el que dirige el barco de nuestra vida, entonces debemos obedecer sus instrucciones y seguir su dirección. Yo creo que este es el camino. Viene el Señor con su palabra y me dice, no, este otro es el camino. Y entonces simplemente me olvido del camino que yo había establecido para mí y sigo el camino del Señor. Seguir a Jesús muchas veces, quizás si no todas las veces podríamos decir, nos llevará en dirección contraria a lo que el mundo dicta que yo deba andar. A lo que mi propio corazón dicta que yo debo andar. Es decir, es contrario a las percepciones naturales que nosotros tenemos, a los planes y propósitos que nosotros nos hacemos, normalmente va en un sentido contrario. De hecho, el creyente se puede definir como aquel que va contracorriente toda su vida. Es contrario a la cultura dominante, a la filosofía que guía y que conduce a esa cultura, a las costumbres o sabiduría popular. Es distinto a la filosofía y a las ideologías que están permeando el mundo y a la sociedad. La dirección de Jesús, del Señor, es distinta a lo que nosotros nos imaginamos que debiese ser. Un verdadero discípulo está dispuesto a morir a esos planes y propósitos que él tiene en su corazón. Por eso Pablo dice que es necesario morir al yo, y eso es lo que él dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, lo que él está diciendo es que está dispuesto a vivir para el Señor, y el antiguo Pablo ha muerto. Ahora Jesús vive en mí, Jesús gobierna mi vida, Jesús subió a mi barco y tiene todo el derecho entonces a conducirme de acuerdo a su voluntad. Esto es contrario al estilo de vida de la gente normalmente, a las tradiciones, incluso contrario a nuestros deseos y anhelos, y eso es evidente. Contrario a nuestros deseos y anhelos. Pero es justamente esto lo que marca el camino del discípulo de Cristo. Es la decisión de obedecer al Señor más allá de las circunstancias. Es la decisión de obedecer al Señor más allá de las dificultades que pueda encontrar en cuanto a sus propias percepciones equivocadas de cuál debe ser su camino.
Si el Señor lo dice, entonces yo obedezco. El ir en pos de Él y obedecer su palabra es el camino del creyente, es un camino permanente, siempre estamos yendo por ese camino. Nos sometemos a eso porque queremos ser obedientes a su palabra, porque entendemos que de eso se trata, el caminar con Cristo. Seguir a Jesús siempre tendrá un costo asociado, y quizá el más alto costo será morir a nuestros sueños, a nuestros planes y propósitos personales, como venimos diciendo, con el fin de vivir para los suyos. Pedro no lo sabía aún, pero esta experiencia, este encuentro particular con el Señor Jesucristo, le llevaría por derroteros totalmente distintos a lo que él se había propuesto en su vida. Totalmente distintos. Al punto que, finalmente, como dice la tradición, él fue crucificado igual como su Señor. Él nunca pensó caminar hacia ese lugar, pero caminó hacia la cruz. Y ese es el camino de Jesús. El camino de Jesús es el camino de la cruz. Y cuando estamos dispuestos a ser sus discípulos, entonces lo seguimos por esa senda, aunque eso sea contrario a nuestras percepciones y a nuestros anhelos y planes y propósitos y a nuestros sueños. Es necesario aprender a morir a nuestros sueños. De eso se trata el cristianismo. Muchas veces estamos acostumbrados a todo lo contrario, que nosotros en la iglesia se nos diga lo que queremos escuchar, lo que sea grato para nuestros oídos. La gente tiene comezón de oír, pero no oír la verdad, sino oír lo que le conviene a sus deseos. Pero no es así. El cristianismo es totalmente distinto. Llevó a Pedro, el Señor, por derroteros distintos a lo que él había dispuesto. Necesitamos hacernos estas preguntas porque se trata de aplicar a nuestra vida lo que nosotros tenemos aquí en la experiencia de Pedro, que en definitiva ha de ser la experiencia de cada creyente. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor aun cuando te conduzca por sendas distintas a las que te habías propuesto seguir? Esta es la primera pregunta. ¿De verdad, hermano, estás seguro y estás dispuesto a seguir al Señor aun cuando eso signifique que vas por caminos que son totalmente distintos a los que tú te habías propuesto, a tus propios planes y propósitos? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus sueños y expectativas para seguir el camino que el Señor te está mostrando en su palabra? ¿Estás dispuesto a oír al Señor y a obedecer al Señor en forma consistente? Porque de eso se trata. Solo así podemos decir que somos discípulos de Jesús, que somos discípulos de Cristo. Lo contrario es simplemente acomodarse a ciertas cosas externas con los cuales tranquilizamos nuestra conciencia como una especie de aspirina que calma nuestras inquietudes emocionales o espirituales. Pero no se trata de eso. Se trata de decir: Señor, en tu nombre echaré la red. Señor, en tu nombre voy a cambiar mis sueños y propósitos. Señor, en tu nombre y por tu palabra, yo sé que este es el camino correcto, aunque en mi percepción normal no sea así. La relación discípulo-maestro no es una relación romántica y llena de caminos de flores, pero es el mejor camino. Entonces, atiende a la voz del Señor y déjate guiar por Él. Si Él te dice que eches la red, hazlo, aunque te parezca imposible, que algo bueno sacarás de ella. Recuerda, Él es sabio. Simplemente obedece a su voz. Simplemente obedece a su voz. Si hay algo que falta en la iglesia contemporánea, en la iglesia de nuestros tiempos, es que más personas vivamos como discípulos de Cristo, no solo como oidores de la palabra, sino como hacedores de ella. A veces repetimos en una oración también, decimos: Señor, que la palabra pueda calar en nuestro corazón y que no seamos solamente oidores, sino hacedores, recitando casi de memoria lo que Santiago dice en el capítulo 1 de su carta. Sin embargo, eso se trasunta en la realidad, en la práctica, en la vivencia cotidiana. Eso es real cuando nosotros
el Señor nos pide algo que sea contrario a nuestra percepción natural como seres humanos? Hermanos, aquí lo importante es saber quién lo está diciendo. Y saben, esa es la esencia de la fe realmente. Nosotros creemos lo que Dios dice porque Dios lo dice. Nosotros obedecemos lo que Dios nos dice porque Dios lo ha establecido. Porque es su palabra, porque no es lo que los hombres nos están diciendo, sino lo que Dios dice por medio de su palabra revelada. Eso es lo primero que tenemos ahí. Obedecer a la palabra del Señor. Esa es la primera característica de un verdadero discípulo. Vamos a lo segundo, versículos 6 al 8. Y habiéndolo hecho, es decir, habiendo obedecido a la palabra, por eso cada una de estas características están unidas. Habiéndolo hecho, habiendo obedecido a la palabra, habiendo echado las redes, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Noten una cosa interesante. Pedro había estado pescando toda la noche y no había pescado nada con el resto de sus compañeros. Ahí estaba Juan y Jacobo, más adelante dice, y probablemente Andrés su hermano también, y además los otros que le ayudaban. Ahora, en un momento a otro, cuando Pedro obedece lo que el Señor Jesucristo le dijo que hiciera, inmediatamente encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Noten que lo que hay detrás de esto. Primero está la dirección del Señor Jesucristo a través de su palabra. Y ahora está el poder del Señor Jesucristo al reunir los peces y llevarlos a la red. Además podríamos añadir también del poder del Señor, podríamos añadir la omnisciencia, porque el Señor sabía exactamente dónde estaban los peces. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundieron. Aquí está el milagro propiamente tal. Pero detrás del milagro está la revelación del carácter del Señor Jesucristo. Y esto es lo interesante. Porque Pedro entiende que el que le dijo echar las redes no solo es sabio, porque le dijo que echar las redes en un lugar en particular, sino también es poderoso, porque domina la naturaleza, y además de ser poderoso también es omnisciente, porque conoce exactamente el lugar donde están los peces en el fondo del mar de Galilea. Y aquí viene una cuarta característica que se desprende de esto, y que la podemos ver por la reacción de Pedro. Y aquí pasamos a lo segundo. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué cosa? El milagro propiamente tal, pero viendo más allá del milagro, viendo quién era el que lo realizaba, cayó de rodillas ante Jesús. Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Noten que son tres las causas que ocurren. Una es una reacción física que demuestra que él entendió quién era el que había hecho el milagro, quién era el que estaba al lado de él. Cuando Pedro vio el resultado de obedecer la palabra de Dios, la palabra de Jesús, su reacción inmediata fue de un profundo sentido de pequeñez e insignificancia ante la persona de Jesús. Noten que lo primero tiene relación con la palabra de Jesús y ahora esto tiene relación con la persona de Jesús. Pedro no puede entender cómo Jesús puede compartir la barca con él siendo tan grande como es. De improviso descubre que el que está a su lado es el Dios encarnado, y eso es lo único que le podría llevar a reaccionar de esa manera, porque un judío sabía fehacientemente que delante del único que debían postrarse era delante de Dios. Y él cae de rodillas ante Jesús. La reacción de él muestra una visión singular que tiene de la persona del Señor Jesucristo. Y esta es la segunda característica de un verdadero discípulo de Cristo, la humildad. Un verdadero discípulo sabe que pertenece, su lugar está a los pies del Señor Jesucristo. El lugar más elevado donde puede estar es a los pies del Señor Jesucristo. Ese es el lugar que le corresponde
Allí ha de postrarse siempre para oír al Señor, para seguir la directriz que el Señor establezca para su vida. ¿Por qué? Porque entiende que el que está hablando con él, el que está al lado de él en su barca, es obviamente el Dios hecho hombre. Debido a reconocer que aquel que nos ha llamado a una relación personal con él y nos habla por medio de su palabra es el Dios del universo, el santo, el omnipotente, el omnisciente Dios. Descubrir el carácter de Dios nos lleva a ver nuestra propia realidad. Nos lleva a ver nuestra propia realidad. Y hermanos, esto es muy interesante porque no se trata solo de la experiencia de conversión, sino se trata de la experiencia de santificación, es decir, de la vida después de la justificación, en la cual el Señor nos lleva para ir transformándonos de gloria en gloria, como dice la palabra. Se trata de la experiencia de caminar con el Señor cada día, en la cual yo soy consciente en forma permanente de que soy un discípulo y debo estar a los pies de Jesús siempre. Y es más, nosotros tenemos una ventaja sobre Pedro en ese sentido. ¿Cuál es la ventaja? Que mientras Jesús estuvo en una naturaleza humana en la tierra, no era omnipresente, estaba en un solo lugar. No en el sentido de que como Dios no era omnipresente, sino en el sentido de que como hombre Él se restringió a sí mismo en ese sentido. Ahora, ¿qué significa eso? Que la ventaja que tenemos nosotros es que cuando el Señor ascendió a los cielos, se envió su Espíritu para que, estando entre nosotros, estuviera en nosotros, como le dijo a los discípulos en Juan capítulo 15. Y entonces, estando en nosotros, el Espíritu Santo es el Señor el que está presente todo el tiempo en nosotros, y en consecuencia, si su persona está presente siempre en nosotros, la actitud de humildad debe ser permanente. Porque si Jesús está siempre por medio de su Espíritu en nosotros, entonces siempre hemos de ser conscientes que lo que nos corresponde es estar a los pies. Ante esa realidad, ante la presencia constante de Jesús en nuestra vida, el orgullo tan propio de nosotros los hombres es hecho pedazos, es humillado, es aplastado. Y allí debe estar siempre humillado, aplastado a los pies de Jesús. Si la presencia de Él es constante, entonces nuestra humildad debe ser constante. En Salmo 51, 17, David escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios se agrada de una actitud de esa naturaleza, no de una actitud soberbia y orgullosa. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. La humildad es una especie de ascensor que nos conduce a una relación más íntima y profunda con el Señor. No podemos ser discípulos soberbios porque somos simplemente polvo y nunca nos olvidamos de eso. Cayó de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor, ¿cómo es posible que tú estés conmigo? Mira lo que soy. Tú eres grande y glorioso. Yo soy pequeño y pecador, porque soy hombre pecador. Nunca ha de olvidársenos aquella realidad de lo que somos delante de Dios. Dios también declaró por medio del profeta Isaías: así dijo el alto y sublime. Noten cómo otra vez el contraste es muy interesante. El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Todas son descripciones de Dios. Alto, sublime, el que habita en la eternidad, el santo. Yo habito en la altura, majestad, gloria, grandeza. Y aquí está lo segundo. Este Dios trascendente es también inmanente, es decir, está dispuesto a habitar con el quebrantado y humilde espíritu. Sí, el mismo, que es majestuoso, que es sublime, que es eterno, que es santo, que es glorioso, el mismo. Habita con el quebrantado y humilde espíritu. Un discípulo
orgulloso de Jesús es una contradicción. Es imposible encontrar un discípulo así. De hecho, esa persona ya no es un discípulo, sino es su propio amo. El verdadero discípulo de Jesús es una persona humilde. Termina diciendo Isaías 57:15, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, el apóstol Pedro entendió quién era su Señor. Y ahí está la clave. El apóstol Pedro entendió que no se trataba de un maestro más, simplemente de un maestro religioso, sino el Dios glorioso, como vimos la semana anterior. Esta reacción de Pedro ante la persona de Jesús le llevó a considerar su propia condición de una manera bíblica. No intelectual, no meramente teórica, sino práctica. Dios pudo utilizar a Pedro porque éste era consciente de necesitar a Dios, no al revés. No al revés. Algunas personas que están en el ministerio cristiano dan la impresión de que Dios tendría un difícil problema si no fuera por ellos. En otras palabras, Dios me necesita. Antes había una canción de esa naturaleza. Dios te necesita. Dios no me necesita. Yo necesito a Dios. Y eso fue lo que experimentó Pedro. ¿Cómo Dios va a necesitar un pecador como yo? Por eso apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No. Dios no me necesita. Yo necesito al Señor desesperadamente por mi corazón, que necesita ser todos los días purificado de su maldad. Por eso Dios pudo utilizar a Pedro, porque fue consciente de necesitar a Dios. Pero Pedro entendía que por su condición de pecador no podía aportar sino aquello que permitía que solamente Dios pudiese estar al mando. Esto es interesante. El hecho de reconocer que somos pecadores, el hecho de reconocer que somos débiles, esto entonces nos hace conscientes de nuestra necesidad y de saber que nosotros no podríamos dar un paso sin la dirección del Señor. Y entonces es necesario, Señor, que tú estés al mando. Es necesario que te quedes en la barca y tú conduzcas la barca de mi vida. Este hecho no resta valor a Pedro. Podríamos decir, pero Pedro se tiene una demasiada baja autoestima. No, por el contrario. Este hecho le da una mayor honra a una persona que reconoce su debilidad. Su fuerza, la fuerza de Pedro procedía del conocimiento de su debilidad y de permitir que Dios dirigiera su vida. Pablo expresa una actitud parecida en Filipenses 2:1-11, donde cita al Señor como modelo de humildad que estaba dispuesto a servir como el estándar máximo de humildad. Capítulo 2, versículos 1-4 de Filipenses, ¿qué es lo que dice allí el Señor? ¿Qué es lo que se exalta? La humildad. Que consideres al otro superior a ti mismo, dice. Y entonces Pablo dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está el estándar. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo hasta la muerte y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el estándar. Es Jesús, es el Señor. El mismo que muestra el camino a seguir, el mismo que descendió del cielo, dejó su gloria para venir a esta tierra. El mismo que se humilló hasta lo sumo. Allí está, Pedro, míralo a él. Cada uno de nosotros hemos de mirarlo a Él y decir, yo no puedo más que seguir lo que el mismo Señor estableció. Y es un camino de humildad, es un camino de humildad. Hermanos, Dios no busca para su servicio a hombres capaces, sino hombres conscientes de su necesidad de depender completamente del Señor.
No se trata de capacidad, no se trata de cualidades extraordinarias en una persona, no se trata de capacidades retóricas para ser un gran predicador, no se trata de dones especiales que esa persona va a desarrollar, aunque Dios es el dador de los dones. Se trata principalmente del hecho de que reconozcamos que nosotros no somos nada en nosotros mismos, pero somos todo lo que podemos ser en Jesús. Se trata de reconocer que en las manos del Señor podemos ser útiles, pero separados de Él nada podemos hacer. Y eso es lo que Pedro está reconociendo a través de esas actitudes. La primera actitud física, la segunda verbal, la petición, apártate de mí, Señor. La tercera es una confesión, porque soy hombre pecador. A aquellos que al ser confrontados con la grandeza y gloria de Dios solo pueden atinar a caer de rodillas delante de Él, a esos es a los cuales el Señor está dispuesto a usar. No a personas suficientes en sí mismas y capaces, sino a hombres humildes, que son conscientes que no son nada delante de Dios. A aquellos que miran constantemente a Cristo en las Escrituras y doblan sus rodillas delante de su majestad, grandeza y santidad. A aquellos el Señor usa como sus instrumentos. La forma en que Jesús escoge a sus instrumentos es total y radicalmente diferente a como lo haríamos nosotros. Pensemos un poquito, si yo tengo que reclutar a personas para una tarea especial, y esa tarea es muy importante, y esa tarea requiere un montón de cosas, cualidades, capacidades importantes que la persona debe tener según la percepción que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que haríamos si somos las personas encargadas de personal de una gran empresa? Obviamente, nosotros buscaríamos a personas con calificaciones especiales, seguros de sí mismos, elocuentes y capaces, en todas las áreas, con expertise, con experiencia. Sin embargo, Jesús fue donde un rudo pescador de Galilea, un hombre común y corriente que junto a sus amigos estaba realizando la tarea de toda su vida, que era pescar peces. Puso su mirada en él, tuvo un encuentro cercano con él y lo transformó en un instrumento útil a su propósito. ¿Recuerdan lo que tenían como concepto? En el libro de los Hechos lo relata los fariseos y los saduceos, la gente del concilio respecto de Pedro y Juan. Son hombres del vulgo sin letra. Son hombres del vulgo y sin letra. Son personas que no tienen toda la preparación religiosa que nosotros tenemos. Hemos sido entrenados a los pies de los mejores maestros de Israel. ¿Y este hombre quién es? Estos dos hombres, ¿quiénes son? Del vulgo y sin letra. Sin embargo, esto nos recuerda que el Señor busca lo necio del mundo. Eso es lo que Él escoge. Lo menospreciado, lo débil del mundo, lo vil del mundo para avergonzar a los sabios, como diría Pablo a los Corintios. Eso es lo que el Señor busca. ¿Y para qué? Para que la excelencia del poder obrado a través de esos instrumentos pequeños e insignificantes, la gloria de eso sea solamente para el Señor. Para que sea evidente que cuando esas personas hacen algo útil, lo hacen porque Dios los está usando como instrumento, no porque sean los mejores del mundo. Todos aquellos que se humillan ante su persona, ante la persona del Señor Jesucristo, y reconocen que no tienen nada para ofrecer, sino solo su disposición a ser guiados por el Señor conforme a su voluntad, a seguir las directrices de su palabra, entonces esa persona está en condiciones de ser un instrumento de mano de Dios. Pedro no entiende correctamente cómo obra Dios con quienes entienden sus fracasos y se vuelven a Él. Por eso dice, apártate de mí, Señor. Siente que como pecador no tiene nada que hacer con Dios. Sin embargo, Jesús le hace ver que es precisamente este sentido de indignidad ante Dios y de falta de santidad lo que permite obrar en su vida. Lo importante es lo que sucede cuando alguien experimenta esta sensación de impotencia al situarse frente a Dios. Este es el lugar donde Dios nos quiere a sus pies, impotentes en nosotros mismos, pero dispuestos ante Él.
Es la única manera en que podemos ser usados como instrumentos. Es la única manera en que una persona demuestra su deseo y anhelo sincero de ser un discípulo de Cristo. El camino del discípulo es el camino de rodillas. El discípulo avanza siguiendo a Jesús de rodillas, bajo su autoridad. El ruego de Pedro en el versículo 8 y su reconocimiento delante de Jesús es el antecedente que se requiere para ser un verdadero discípulo de él. Sin una visión correcta de Jesús es imposible ser su discípulo. Cuando los ojos de Pedro fueron abiertos, pudo ver a Jesús en su verdadera magnitud y pudo ver su propio corazón indigno delante de él por contraste. Esto no solo debe ser nuestra experiencia cuando somos llamados por el Señor a una relación con Él, sino que siempre debemos tenerlo presente en nuestro caminar con Él. Sin humildad es imposible servir a aquel que por su humillación sirvió al propósito de su Padre al venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Sin humillación es imposible compartir la senda de Jesús, porque esa fue la senda de Jesús. Del cielo a la tierra, de la gloria a un mundo lleno de pecado y de maldad. Y de ese mundo lleno de pecado y de maldad llegó a ser el último de los hombres, humillado por todos, fue a la cruz, a esa muerte terriblemente vergonzosa. Y sin embargo, a través de eso, a través de la cruz, el Señor lo llevó a finalmente ponerlo en su gloria y coronarlo. Cristo es el estándar de humildad que debemos estar llamados a seguir. Hermanos, revisemos nuestro corazón frente a la palabra de Dios. Miremos a Jesús y veamos cuál es nuestra posición delante de Él. ¿Dónde estamos? ¿Estamos frente a Él? ¿O estamos a los pies de Él? Pedro entendió que a los pies del Señor era el lugar que a Él le correspondía. En tercer lugar, la otra característica de un discípulo de Jesús es la determinación de servir en la misión de Jesús. Versículo 9 al 11. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Noten cómo esto es interesante, no solo en la experiencia de Pedro, sino la experiencia de los que estaban alrededor de él. Y aquí Lucas habla de el selecto grupo que el Señor estableció y que fue su círculo más íntimo. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Se había apoderado de ellos un temor muy grande. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta de su condición delante de la grandeza de Jesús. Pero hay aquí las palabras del Señor. Noten cómo ahora estos hombres estaban en condiciones de ser llamados a una tarea distinta, radicalmente diferente a la que ellos probablemente soñaron en su vida. Jesús dijo a Simón: no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así termina el episodio de la pesca milagrosa. Esto marca el propósito de Jesús ese día en el mar de Galilea. Esta es la razón del milagro. Jesús estaba llamando a Pedro, Juan y Jacobo, y posiblemente a Andrés también, a una misión especial. ¿Cuál era? La de ser pescadores de hombres. Sin embargo, los pasos previos eran muy importantes para constituir a estos hombres en apóstoles enviados con una misión especial. Era imprescindible que ellos obedecieran la palabra del Señor, que ellos reaccionaran con humildad ante la grandeza y la gloria del Señor, y entonces ahora estaban aptos para servir en la obra del Señor. Ahora, ellos podían ser constituidos en apóstoles enviados con una misión especial. El temor, obviamente, es el sentimiento que invadía el corazón de los pescadores de Galilea ese día, no solo de Pedro, sino también de Juan y Jacobo. Este mismo sentimiento se reiteraría cuando Jesús
se transfiguraba delante de ellos unos 6 meses antes de su crucifixión. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración cuando reveló algo de su gloria? Igual ellos se llenaron de temor cuando la voz del cielo habló: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero el Señor estaba allí para calmar su angustia y temor. Jesús les está mostrando que lo ocurrido era necesario para reclutarlos como apóstoles de una misión especial, totalmente diferente a la que ellos desarrollaban en ese momento. Ya no serían más pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Ya el Señor no le diría a Pedro: echa las redes en el mar de Galilea, sino echa la red en todos los pueblos y aldeas de Israel para pescar hombres muertos y darles vida. Hasta ese momento ellos pescaban peces vivos, los mataban y los comercializaban, puesto que ese era su oficio con el cual se ganaban la vida. Desde ahora en adelante pescarían hombres muertos en sus delitos y pecados, y por medio de la predicación de la palabra, la semilla de vida, les darían vida a esos hombres muertos en delitos y pecados. De pescadores a evangelistas. De personas que trabajaban por la comida que perece a personas que trabajaran por la comida que a vida eterna permanece. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Imagínense, tomando a personas pecadoras, a personas débiles, frágiles, a personas susceptibles al error. No obstante, viene sobre nuestra vida. Se revela, se manifiesta por medio de su palabra. Vemos su grandeza, su gloria, su majestad, su santidad, y entonces caemos a los pies del Señor de rodillas y le decimos: Señor, no puede ser que tú me ames, yo soy un hombre pecador. Y entonces el Señor dice: no te preocupes, no temas, levántate de tu postración, yo te voy a usar ahora para que seas una persona que lleve el evangelio glorioso que yo utilizaré para darles vida. Y es notable la determinación de él. Aquí está la determinación a lo que Jesús le dijo: yo los haré pescadores de hombres. Y entonces Lucas resume en una frase todo: dejándolo todo le siguieron. Dejándolo todo le siguieron. Dejándolo todo significa dejándolo todo. Esto define el costo de seguir a Jesús para ser un pescador de hombres. Dejaron sus redes, sus barcas, su negocio, su sustento material, sus proyectos, sus sueños, sus expectativas, sus planes. Dejaron absolutamente todo. Quizás podamos decir: pero no fue mucho lo que dejaron, una pequeña barca, algunos instrumentos, nada más. Pero era todo lo que tenían. Era toda su vida. Renuncia total. Mostraron ellos al decir: lo dejamos todo y te seguimos. Es la disposición a negarse a sí mismo, tal como Pablo se negó a sí mismo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No voy a hacer más mi voluntad, y yo estoy dispuesto a hacer la tuya. Ahora dime, Señor. Y el Señor le dice: entra en Damasco y ve a tal lugar y se te dirá lo que debes hacer. Esa es la actitud que debemos tener. Tan realmente hicieron eso como si hubieran abandonado los palacios y el oro más grandes y más abundantes en esta tierra. Todo lo que Jesús pide es que lo dejemos todo lo que tenemos, que debemos amarlo más que cualquier amigo o prosperidad que tengamos, y estar dispuestos a renunciar a todo cuando Él lo quiera. Cuando Él lo quiera. Esto es indispensable para transformarnos en discípulos de Jesús. Debemos sentir y reconocer habitualmente que no tenemos nada propio. Debemos renunciar a toda idea de derechos de propiedad. Nada nos pertenece. Todo lo que somos y tenemos es solo un préstamo para este viaje y a este peregrinaje sobre esta tierra. Todo es de Él, por Él y para Él. 2. Cuando las voces egoístas, quiero decir, que se oponen a los reclamos del maestro legítimo, solicitan mi consentimiento, debo escuchar solo el llamado divino que me ordena abandonar todo lo que tengo en devoción a este nuevo maestro, a este Señor que vino y murió en la cruz por mí, derramó su sangre para sacarme de la podredumbre en la cual me encontraba, limpiar mi corazón y darme vida en abundancia.
Como dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Esa debe ser la actitud. Tercero, a esta renuncia, a todo, debe hacerse con la convicción de que no hay ningún uso que podamos hacer de nosotros mismos y de lo que tenemos que pueda ser tan grande, tan sabio, tan trascendente y tan fecundo de bien y bendición que es servir al Señor. Ponerlo todo a los pies de Jesús. Consumir nuestra vida al servicio de Cristo es infinitamente más importante que cualquier otra cosa. Eso es cristianismo, eso es ser un discípulo, estar dispuesto a dejarlo todo. Hermano, nunca te rebajes a servir en un reino temporal. Jesús te está llamando a ser un siervo en un reino eterno. Hay una gran diferencia. No codicien los manjares temporales de un reino pasajero, los éxitos, los aplausos, los reconocimientos que te puedan hacer en este reino intrascendente. Mejor deleítate en la superabundante gracia de Dios en un reino eterno. Sirve al Señor y no a los hombres. Sirve al Señor y no a los hombres. Es el mejor negocio, es la mejor tarea, es la mejor empresa en la cual podemos trabajar. En conclusión, hermanos, Pedro entendió que no existe mayor llamamiento que echar las redes en el nombre de Jesús y servir a quienes se encuentran la salvación por medio del Evangelio. Cuando tuvo su primer encuentro con el poder de Dios, pensó que Jesús tenía que apartarse de él porque el maestro estaba en medio de pecadores. Jesús, sin embargo, le enseñó a Pedro que los pecadores que se vuelven a Dios en arrepentimiento genuino son las personas que Dios más puede utilizar para la gloria y honra de su nombre y para atraer a muchos al conocimiento de la verdad. De modo entonces que Pedro, sabiendo eso, simplemente siguió a Jesús. Obediencia a la palabra de Dios, humillación ante la persona de Dios y determinación de servir en la misión a la cual Dios me ha llamado. Son los requerimientos no negociables del carácter de un verdadero discípulo. Estas son las características de un verdadero discípulo. El Señor nos lleve a manifestar eso en la práctica todos los días de nuestra vida. Ser un creyente es ser un discípulo, ser un hombre obediente a la palabra, es ser un hombre o mujer que está sometido a la autoridad del Señor Jesucristo, que se humilla delante de Él, que permanece de rodillas ante Él. Y ser un discípulo verdadero de Cristo significa también seguir al Señor con determinación absoluta, estando dispuesto a dejarlo todo para caminar con Él. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, gracias por abrir nuestros ojos para conocer más tu grandeza, tu gloria, tu majestad, y entonces reconocer nuestra necesidad profunda de ti. Guíanos para vivir de tal manera que tu nombre sea exaltado. Por favor. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús.